Un día todo parecía ir bien, hasta que la bolsa colapsó y el mundo cambió para siempre. ¿Qué pasó realmente en 1929? La Gran Depresión fue una de las crisis económicas más profundas y duraderas del siglo XX, cuyas ondas de choque se sintieron en todo el planeta y cuyas lecciones resuenan hasta nuestros días. El contexto: los felices años 20 antes del cataclismo. La década de 1920 en Estados Unidos fue un período de aparente prosperidad y optimismo desbordante, conocido como los felices años 20. Hubo un crecimiento industrial significativo, innovaciones tecnológicas, automóviles, radios, electrodomésticos, y un auge del consumo. Sin embargo, bajo esta superficie brillante se escondían desequilibrios, especulación bursátil desenfrenada. Mucha gente, desde grandes magnates hasta ciudadanos comunes, invirtieron masivamente en la bolsa de valores, a menudo pidiendo dinero prestado, compra con margen. Los precios de las acciones subieron a niveles artificialmente altos, desconectados del valor real de las empresas. Se creó una burbuja especulativa. Desigualdad económica. A pesar del crecimiento, la riqueza estaba muy concentrada. Una gran parte de la población, especialmente agricultores y obreros, no participaba plenamente de la prosperidad. Problemas agrícolas. El sector agrícola sufría de sobreproducción y caída de precios desde el final de la Primera Guerra Mundial. Sistema bancario frágil. Existían miles de bancos pequeños e independientes con pocas regulaciones y reservas insuficientes. El crack del 29, el colapso bursátil. La burbuja finalmente estalló en otoño de 1929. Tras unos primeros signos de debilidad, el pánico se desató el Jueves Negro, 24 de octubre, y culminó el Martes Negro, 29 de octubre, cuando los precios de las acciones se desplomaron y millones de títulos se pusieron a la venta sin encontrar comprador. La confianza se evaporó y el valor del mercado se hundió. Imagen de gente agolpada frente a la Bolsa de Nueva York en 1929, consecuencias sociales y económicas devastadoras. El crack bursátil no fue la única causa de la depresión, pero sí el detonante que expuso las debilidades subyacentes y desencadenó una reacción en cadena. Crisis bancaria. La gente corrió a retirar sus ahorros, provocando la quiebra de miles de bancos que no podían devolver el dinero. Muchos perdieron todos sus ahorros. Contracción del crédito. Los bancos supervivientes dejaron de prestar dinero, paralizando la inversión y el consumo. Caída de la producción industrial. Las fábricas cerraron o redujeron drásticamente su producción al caer la demanda. Desempleo masivo. Millones de personas perdieron sus empleos. En Estados Unidos, la tasa de desempleo llegó a alcanzar cerca del 25% en 1933. Pobreza y miseria. Surgieron barrios de chabolas, Hoovervilles. La gente pasaba hambre y dependía de la caridad y las sopas populares. Crisis agrícola agudizada. Los precios agrícolas cayeron aún más, arruinando a miles de agricultores. El fenómeno del Dust Bowl, tormentas de polvo, en las grandes llanuras empeoró la situación. Impacto global. La crisis se extendió rápidamente a Europa y otras partes del mundo debido a la interconexión financiera, préstamos de guerra, comercio internacional. El proteccionismo, como la ley arancelaria Smoot-Hawley en Estados Unidos, empeoró la situación al reducir el comercio global. La respuesta. El New Deal de Roosevelt en 1933. Franklin D. Roosevelt asumió la presidencia de Estados Unidos con la promesa de un New Deal, nuevo trato, para combatir la depresión. Sus políticas marcaron un cambio fundamental en el papel del gobierno en la economía. 1. Regulación financiera. Se crearon organismos como la SEC, Comisión de Bolsa y Valores, para regular el mercado de valores, y la FDIC, Corporación Federal de Seguro de Depósitos, para asegurar los depósitos bancarios y restaurar la confianza. 2. Programas de empleo. Se lanzaron vastos programas de obras públicas, como la WPA y la CCC, para crear empleo construyendo carreteras, puentes, parques y otras infraestructuras. 3. Ayudas sociales. Se estableció la seguridad social para proporcionar pensiones a los jubilados y ayudas a desempleados y discapacitados. 4. Apoyo agrícola. Se implementaron medidas para estabilizar los precios agrícolas y ayudar a los agricultores. Aunque el New Deal no acabó por completo con la depresión,
Eso requeriría el gasto masivo de la Segunda Guerra Mundial, sí alivió el sufrimiento, sentó las bases de la recuperación y estableció una red de seguridad social y una mayor intervención estatal en la economía que perdura hasta hoy. Paralelismos con crisis actuales y legado. La Gran Depresión dejó lecciones cruciales y sigue siendo un punto de referencia al analizar crisis económicas posteriores, como la crisis financiera de 2008, importancia de la regulación. Demostró los peligros de la especulación desenfrenada y la necesidad de regular los mercados financieros y bancarios para prevenir burbujas y pánicos. Intervención gubernamental. Evidenció que en tiempos de crisis profunda, la intervención del gobierno, políticas fiscales y monetarias, redes de seguridad social, puede ser necesaria para estabilizar la economía y proteger a los ciudadanos. Globalización. Subrayó cómo las economías están interconectadas y una crisis en un país importante puede tener repercusiones globales. La necesidad de cooperación internacional se hizo patente. Coste social. Recordó el devastador coste humano de las crisis económicas y la importancia de las políticas sociales para mitigar el impacto sobre los más vulnerables. En resumen, la Gran Depresión fue causada por una combinación de especulación financiera, debilidades estructurales en la economía y políticas inadecuadas. Sus consecuencias fueron catastróficas, pero también condujeron a reformas fundamentales que moldearon el sistema económico y social moderno. Su estudio sigue siendo vital para entender los ciclos económicos y buscar formas de prevenir y gestionar futuras crisis. Un día todo parecía ir bien, hasta que la bolsa colapsó y el mundo cambió para siempre. ¿Qué pasó realmente en 1929? La Gran Depresión fue una de las crisis económicas más profundas y duraderas del siglo XX, cuyas ondas de choque se sintieron en todo el planeta y cuyas lecciones resuenan hasta nuestros días. El contexto. Los felices años 20 antes del cataclismo, la década de 1920 en Estados Unidos fue un período de aparente prosperidad y optimismo desbordante, conocido como los felices años 20. Hubo un crecimiento industrial significativo, innovaciones tecnológicas, automóviles, radios, electrodomésticos, y un auge del consumo. Sin embargo, bajo esta superficie brillante se escondían desequilibrios. 1. Especulación bursátil desenfrenada. Mucha gente, desde grandes magnates hasta ciudadanos comunes, invirtió masivamente en la bolsa de valores, a menudo pidiendo dinero prestado, compra con margen. 1. Los precios de las acciones subieron a niveles artificialmente altos, desconectados del valor real de las empresas. 1. Se creó una burbuja especulativa. 2. Desigualdad económica. A pesar del crecimiento, la riqueza estaba muy concentrada. 2. Una gran parte de la población, especialmente agricultores y obreros, no participaba plenamente de la prosperidad. 3. Problemas agrícolas. El sector agrícola sufría de sobreproducción y caída de precios desde el final de la Primera Guerra Mundial. 4. Sistema bancario frágil. Existían miles de bancos pequeños e independientes con pocas regulaciones y reservas insuficientes. El crack del 29, el colapso bursátil. La burbuja finalmente estalló en otoño de 1929. Tras unos primeros signos de debilidad, el pánico se desató el Jueves Negro, 24 de octubre, y culminó el Martes Negro, 29 de octubre, cuando los precios de las acciones se desplomaron y millones de títulos se pusieron a la venta sin encontrar comprador. La confianza se evaporó y el valor del mercado se hundió. Imagen de gente agolpada frente a la Bolsa de Nueva York en 1929, consecuencias sociales y económicas devastadoras. El crack bursátil no fue la única causa de la depresión, pero sí el detonante que expuso las debilidades subyacentes y desencadenó una reacción en cadena. Crisis bancaria. La gente corrió a retirar sus ahorros, provocando la quiebra de miles de bancos que no podían devolver el dinero. Muchos perdieron todos sus ahorros. Contracción del crédito. Los bancos supervivientes dejaron de prestar dinero, paralizando la inversión y el consumo. Caída de la producción industrial. Las fábricas cerraron o redujeron drásticamente su producción al caer la demanda. Desempleo masivo. Millones de personas perdieron sus empleos. En Estados Unidos, la tasa de desempleo llegó a alcanzar cerca del 25% en 1933. Pobreza y miseria.
Surgieron barrios de chabolas, Hoovervilles, la gente pasaba hambre y dependía de la caridad y las sopas populares. Crisis agrícola agudizada. Los precios agrícolas cayeron aún más, arruinando a miles de agricultores. El fenómeno del Dust Bowl, tormentas de polvo, en las grandes llanuras empeoró la situación. Impacto global. La crisis se extendió rápidamente a Europa y otras partes del mundo debido a la interconexión financiera, préstamos de guerra, comercio internacional. El proteccionismo, como la ley arancelaria Smoot-Hawley en Estados Unidos, empeoró la situación al reducir el comercio global. La respuesta. El New Deal de Roosevelt en 1933. Franklin D. Roosevelt asumió la presidencia de Estados Unidos con la promesa de un New Deal, nuevo trato, para combatir la depresión. Sus políticas marcaron un cambio fundamental en el papel del gobierno en la economía. Regulación financiera. Se crearon organismos como la SEC, Comisión de Bolsa y Valores, para regular el mercado de valores, y la FDIC, Corporación Federal de Seguro de Depósitos, para asegurar los depósitos bancarios y restaurar la confianza. Programas de empleo. Se lanzaron vastos programas de obras públicas, como la WPA y la CCC, para crear empleo construyendo carreteras, puentes, parques y otras infraestructuras. Ayudas sociales. Se estableció la seguridad social para proporcionar pensiones a los jubilados y ayudas a desempleados y discapacitados. Apoyo agrícola. Se implementaron medidas para estabilizar los precios agrícolas y ayudar a los agricultores. Aunque el New Deal no acabó por completo con la depresión, eso requeriría el gasto masivo de la Segunda Guerra Mundial, sí alivió el sufrimiento, sentó las bases de la recuperación y estableció una red de seguridad social y una mayor intervención estatal en la economía que perdura hasta hoy. Paralelismos con crisis actuales y legado. La Gran Depresión dejó lecciones cruciales y sigue siendo un punto de referencia al analizar crisis económicas posteriores, como la crisis financiera de 2008, importancia de la regulación. Demostró los peligros de la especulación desenfrenada y la necesidad de regular los mercados financieros y bancarios para prevenir burbujas y pánicos. Intervención gubernamental. Evidenció que en tiempos de crisis profunda, la intervención del gobierno, políticas fiscales y monetarias, redes de seguridad social, puede ser necesaria para estabilizar la economía y proteger a los ciudadanos. Globalización. Subrayó cómo las economías están interconectadas y una crisis en un país importante puede tener repercusiones globales. La necesidad de cooperación internacional se hizo patente. 4. Coste social. Recordó el devastador coste humano de las crisis económicas y la importancia de las políticas sociales para mitigar el impacto sobre los más vulnerables. En resumen, la Gran Depresión fue causada por una combinación de especulación financiera, debilidades estructurales en la economía y políticas inadecuadas. Sus consecuencias fueron catastróficas, pero también condujeron a reformas fundamentales que moldearon el sistema económico y social moderno. Su estudio sigue siendo vital para entender los ciclos económicos y buscar formas de prevenir y gestionar futuras crisis. Esto fue solo el comienzo. En La Máquina del Dinero te contaremos todas las historias económicas que cambiaron la humanidad. Suscríbete, dale like y comenta. ¿Crees que estamos cerca de otra gran depresión?